Libres de todo el país y más en nuestras fronteras. Sean ustedes bienvenidos aquí a Palitos y Bolitas, su antinoticiario de confianza. Mi nombre es Carlos Allende. Hoy llegan los Reyes Magos, los Santos Reyes. Mis niños están emocionados todos ahí en casa. Digo, la que seguro está emocionada es Tatiana Cloutier. Ayer tomó posesión oficial como secretaria de Economía y vaya momento para hacerlo. La nueva y flamante miembro del gobierno del gabinete, el gabinete tiene la tarea de mover el tremendo mastodonte que es la economía mexicana en el momento más negativo en casi 100 años. Por el bien de todos, hay que desearle que le vaya chido y que ojalá no se vuelva parte de la florería que se ha convertido el gabinete presidencial. Durante la próxima media hora te contaré las historias que te importan y que necesitas saber. Entonces empecemos esto que algunos llaman la curita de Winnie Pooh, en la cortada de la información, pero que nosotros llamamos Palitos. Flash informativo. Está macizo, oigan, y a pesar de todo lo malo que tuvo el 2020, no todo fue negativo. Noruega, por ejemplo, se convirtió en el primer país en el mundo donde la venta de coches eléctricos superó la mitad del total de autos nuevos vendidos. Güey, está todo dar. Y aquí seguimos en el sueño húmedo del petróleo. ¡Ah, mi México! Oigan, en España, un ex empleado de una fábrica de Mercedes-Benz robó una excavadora, ya saben, de estas como las CATs, ¿no? Entró a la fábrica y destrozó 69 coches recién ensamblados. Todo porque, dicen, sentía frustración hacia los directores y empleados de la fábrica. Miren, hay formas menos destructivas de sacar esa frustración que algunos llevan adentro. Formas que no van a llevarte a la cárcel. No sean así. Oigan, y siguiendo con cosas que terminaron con alguien en el tambo, un empleado del Palacio de Buckingham, de ahí de donde es Brian, fue condenado a 8 meses en la cárcel por robar medallas oficiales y fotos de la familia real británica. El caballero vivía ahí en el palacio y luego vendía lo que robaba y, según las investigaciones, muy por debajo de su valor real. Por ejemplo, su mayor robo fue el álbum de fotos del banquete real por la visita de Trump en julio de 2019, valuado en 1,500 libras esterlinas. O sea, son como 40,000 varos de un mendigo álbum de fotos, güey. Oigan, mientras cada vez más países ya empezaron con la vacunación, en Australia se lo están tomando con calma, ¿no? El primer ministro Scott Morrison dijo que no va a tomar riesgos inútiles. Mientras que en Estados Unidos ya hay 3 vacunas aprobadas en el tema de la emergencia, en Australia van a dar su decisión apenas dentro de un mes y la vacunación empezaría a finales de marzo. Agradezcan que no viven en Australia. Dijo nadie nunca. El rumor de que Trump podría no asistir a la ceremonia de transición presidencial todavía crece. Ahora se dice que en vez de estar en el evento, podría irse a hacer berrinche a su campo de golf en Escocia. El problema es que este país, Escocia, tiene fuertes restricciones de viaje que también aplicarían al caballero mandarino. Entonces, pues podría que no fuera admitido a Escocia ni a hacer berrinche. Las 10 del día. Mira, Daniel, tu productor, esta nota está un poco larga, así como dicen por ahí. Así que venga, aguántense y quédense conmigo. Todo Estados Unidos, ya saben, hoy está mirando a la Georgina. Ya te había platicado que en las elecciones de Estados Unidos se traen un relajazo y que cada estado hace sus votaciones como le salga de su bolsa de nueces. ¿Por qué? Pues porque ya si es una república federal y cada estado hace más o menos, tiene pues, mucha libertad. Y Georgia, el estado de Georgia no es diferente. Ahí, para que un candidato a senador sea declarado como el ganador, necesita el 50% de los votos y en noviembre pasado ninguno de los candidatos consiguió ese número. Entonces, los 2 aspirantes que tuvieron más votos pasaron a una especie de segunda vuelta que es hoy. Así que entonces tenemos 2 peleas estelares, ¿no? Por un lado está el republicano David Perdue, un chaval de 70 años, contra el demócrata Jon Ossoff de 33. Y en el otro lado de la moneda está la republicana Kelly Loeffler de 50 añitos contra el demócrata Raphael Warnock, que también tiene 50 años. O sea, más o menos ahí se van de la edad, ¿no? Esta elección importa porque desde el 2014 el Senado en Estados Unidos ha sido republicano, ¿no? Del partido de Trump, y pues Biden es demócrata, o sea, del bando opuesto.
si los demócratas hacen el milagro y ganas las dos elecciones que es hoy, apenas les alcanza para un empate en el Senado, sería 50 y 50. Pero, vean nada más, está tal brutal, pero con este empate es suficiente para que Kamala Harris haga uso de su voto a la hora de tomar decisiones reñidas, porque el vicepresidente en Estados Unidos también es presidente del Senado, y en caso de que haya un empate en votaciones en el Senado, el vicepresidente hace efectivo su voto y rompe el empate. Cosa que le conviene a Biden para que se aprueben también sus cambios y reformas que busque hacer en algún momento. A estas alturas ya sé, Daniel, ya está enojado porque dura mucho la nota, pero es necesario, mis niños, que entendiéramos todo esto. Ahora, ¿quién va a ganar, no? ¿Los elefantes republicanos o los burritos habaneros demócratas? Número 9. Oye, hasta sudé con la nota, mano. Es que sí está macizo. No manchen. Ahora resulta que todos quieren a Julian Assange. No, resulta. Scott Morrison, les decía, el primer ministro de Australia, ya dijo que nuestro Julián internacional podría volver a su país. ¡Ey! Pero siempre y cuando ya no lo persiga la ley. Todos, te vean así, qué chiste. ¿Qué clase de asilo político es ese? Acuérdate, Mini, que en Estados Unidos andan frotándose las manos esperando la llegada de Juliano a su país para poder acusarlo de 18 delitos diferentes, pero ayer una juez en Reino Unido dijo que en él, ¿no? Que no lo van a entregar a Estados Unidos porque Julian anda malito del coco y pues se tiene que quedar. Hasta el Papa anda metido en esto. Don Shipton ya pidió que Alemania, ya pidió que Nueva Zelanda que le dé asilo a su chamaco de 49 años. No, ya, ve nada más, ve nada más el trendsetter, ¿no? Las tendencias que empieza Andrés Manuel. No, hombre, caray, no se dan cuenta. Número 8. La ONU es el club de los niños bien. Por otro lado, México, como pone poco para las botanas y los chescos, pues es el vecino raro, ¿no? Que le avienta piedras a las palomas. Eso lo invitan de vez en cuando a las fiestas. Y eso fue justo lo que pasó ahora, que nuestro país, tras 11 años de mirar desde afuera, desde las gradas, por fin entró al Consejo de Seguridad de la Doña ONU. Ahora sí, ya de forma oficial, con protocolo y todo eso, ¿se acuerdan que habían dado la noticia? Bueno, ahora ya estamos de lleno como miembro no permanente. Digo, duran 2 años en el puesto, pero pues bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que todos los nuevos miembros deben decir los objetivos, ¿no? Que es lo que esperan sacar de su experiencia en el Consejo de Seguridad. Por eso, Juan Ramón de la Fuente, el representante tuyo y mío de todos los mexicanos en la ONU, dijo que buscará combatir el tráfico ilegal de armas pequeñas y ligeras porque son un obstáculo para la paz. Nada más. También dijo que buscará defender el multilateralismo, que en palabras humanas significa que todos echen cotorreo, no se lleven bien sin que nadie se crea acá el Juan Camaney. Además de que buscará que el Consejo cumpla con sus tareas de mantener la paz y seguridad. Mínimo, ¿no? Además de México, entraron al Consejo de Seguridad en la misma tanda India, Irlanda, Kenia y Noruega. 7 machetes. Sigue abierto el caso de homicidio de Jorge Aristóteles Sandoval, el ex gobernador de Jalisco. ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos. ¿Por qué? Porque borraron las evidencias. Bueno, y la Fiscalía del Estado, sabiendo que amamos un buen chisme, publicaron los videos de cómo limpiaron la escena del crimen, güey. ¿No viste eso? Hasta enrollando la alfombra. Creo que a ver si tenemos el video. ¿No? Y con el... Sí. Y el escobazo, los vas a contratar también. Mira, no seas flojo, Dan. Están con la alfombrita así, enrollándola y echando ahí, ¿no? Clorito y todo. Y esa es la velocidad normal, ¿no? Sí. La tuvieron que ralentizar. Oigan, y los responsables, no, pues no sabemos, ¿no? Todas las personas que están viendo no sabemos dónde están. Si están en México, quién sabe. Según el fiscal, hay una posibilidad de que los involucrados en el asesinato ya estarían en otro país, ¿no? Ya, o sea, y luego, pues a ver qué pasa. Es México, ¿no? Como les dijimos desde el principio, alterar una escena del crimen pues complica un poco la investigación, pero limpiarla como esos dos carnales pues vuelve casi imposible resolver el caso. Más cuando hablamos de México, donde las fiscalías no dan una ni en defensa propia. Número 6. No voy a hacer comparaciones de nada, pero mientras te platico esta nota, cierra tus bellos ojos y ve y tú me dirás. En Canadá, el primer ministro de Alberta está corriendo a todos los funcionarios que sean cachados haciendo viajes al extranjero y que no puedan justificar que son esenciales. Al principio habían dicho que no iba a pasar nada, ¿no? Que todo estaba bien, pero luego cambiaron y ahora no acepta pretextos de sus funcionarios, ¿no? Que si fue por una visita al abuelo, hay tabla. Que si fuiste a una playa y usaste todas las medidas de sanidad, tabla. Que si el ron de tu piña colada mata el coronavirus, tabla.
Y para que vean que no es una postura, sino nada más, el primer ministro pidió la renuncia de su jefe de despacho y ya aceptó la de su ministro de Asuntos Municipales y de varios miembros más de su partido. Así como lo escuchó a mi querido, todos ellos perdieron su chamba. Todo por ser funcionarios y andar viajando para echarse vacaciones en pandemia. Ahí se las dejo. ¿Dónde no he oído eso? Miren, créanme que traté de no hablar demasiado de las vacunas, pero hoy sí lo voy a hacer porque hay suficiente de qué hablar. Para empezar, hoy llegaron más vacunas de Pfizer, 53,000 dosis para ser exactos, y según el presidente, el martes de la próxima semana vendrán más lotes gigantes. Específicamente 436,800 unidades, casi medio millón de dosis, así de sopetón. Y con este tambache gigante, ahora sí empezarán a repartir a los gobiernos estatales. Pues ya ven que ahorita solo están en pocos estados, ¿no? Pero ya vienen las de AstraZeneca, más o menos por ahí de marzo van a estar llegando. Ayer ya ven que la COFEPRIS dio el visto bueno, ¿no? Para el uso de esta vacuna de la de AstraZeneca en su uso de emergencia, ¿no? Que tiene 70% de efectividad más o menos, pero es mejor que cero. Mientras que la vacuna china de CanSino Biologics todavía no tiene la palomita porque su expediente, nos contó mi amigo Gatell, está incompleto todavía. Acuérdense que la idea del gobierno federal es que esta vacuna sea administrada para los adultos mayores o cualquier vacuna que tengamos hasta que se cubra todo eso. ¿Escucharon? Gandallas pasados de lanza. Número 4. Oigan, y de una vez se las voy preparando porque el tema de los colados a las vacunas va a ser frecuente en todo el país y durará todo el rato que la vacuna sea para médicos y abuelitos. Como se acordarán, en la Ciudad de México, un grupo de líderes sindicales quisieron aplicar la de no, pues yo soy el hijo del papá, papi, y pues recibir el anhelado jeringazo, ¿no? Pues para todos esos, la Contraloría General de la capital ya les tiene preparado un surtido rico de denuncias. Además, el gobierno dijo que siguen recibiendo denuncias de gandallas que se quieren colar. Tanto así que ya están revisando nombre por nombre de los que están en las listas para evitar que otro mañoso hijo de su maíz logre vacunarse sin que sea realmente necesario. ¡Qué feo que sean así! No sean así. Número 3. Oigan, y para que entiendan que primero van los médicos en la fila de la vacuna, chequen este dato. A diario, en este país, mueren 8 trabajadores de la salud por COVID-19. Según las estadísticas del gobierno federal, en lo que va de la pandemia, van más de 2,397 muertes confirmadas del cuerpo médico por temas de coronavirus. Y es una cifra aproximada, porque el último corte que tenemos de este dato fue el 28 de diciembre, el día que se fue la luz, ese día. El primer dato de este tema y de su gravedad nos lo dio Amnistía Internacional, allá por septiembre, diciendo que México es el país con más muertes de personal sanitario en el planeta atribuibles a la pandemia. Y digo, a ver, no te metas a la cola, es muy fácil. Deja que ellos, los médicos, sean los primeros. Así pues es lo mínimo que podemos hacer. Digo, véanlo como un gesto de agradecimiento a que ellos están partiendo la Mauser todos los días, exponiéndose a ser contagiados para que tú tengas una oportunidad de sobrevivir. Número 2. Oye, ya que estamos en estos temas, el superpresidente López Obrador usó su clásico, un llamado respetuoso a los gobiernos de Campeche y Chiapas para que abran las escuelas y para clases presenciales. El tema es que esos dos estados, son los únicos que llevan varias semanas ya en semáforo verde. En parte, esta respuesta del presidente, este llamado respetuoso, fue por lo que dijo ayer el gobernador de Campeche, que nada, ¿no? Que ni maíz palomero, que regresaría mientras los maestros estén desvacunados. Y justo ahí fue que Don AMLO tomó la palabra y dijo que él pone las vacunas, o sea, le dice, ahí están las vacunas, a cambio del regreso a clases presencial. Digo, para que no haya temores de algún contagio y que la gente, los maestros, estén dispuestos a moverse las veces que sean necesarias. Digo, ojalá fuera así de fácil, cabrón. Primero vacunen los doctores, ya luego vemos de los maestros. Dando y dando, ¿no? Pues es una cosa así. Si las escuelas abren, ¿será que las vacunas llegan de inmediato? Número 1. Bueno, terminemos estas 10 del día con una buena noticia. Si hubiera tantos centros de recargas gratuitas de tanques de oxígeno como cadenas de tiendas hay en cada esquina de la ciudad, entonces pues no tendremos problema en esta pandemia. Para nuestra suerte, pareciera así que lo pensó el gobierno capitalino, porque la mismísima jefa de gobierno y de nuestros corazones, Claudia Sheinbaum, dijo que abrirán más de estos centros para refiliar tanques de oxígeno sin cobrar un solo peso. Eso sí, no se les va a dar a cualquiera, o sea, no crean, porque si a usted que me ve le gusta ponerse acá bien incróspito con oxígeno, no le van a soltar así nada más su tanque para saciarle su vicio, ¿no? El oxígeno gratuito se va a dar solamente a aquellas personas
que después de una revisión médica se compruebe que neta necesitan el oxígeno. Digo, nada más falta que empecemos con otro problema de salud. ¿Sabes qué? Según lo que sí te puedes poner locochón con oxígeno. De hecho, está ahí Oxygen Bars, ¿no? Así en las naciones de primer mundo sí te ponen tu chunche, tu cargador y ahí andas en lo que te pones high. Pero bueno, señores, estamos conectados. Si hay pandemia, hay enfermos. Si hay enfermos, hay pausas laborales. Si hay pausas, hay poca chamba y poca lana y al final, pocos impuestos. ¿Qué hará el SAT para recuperar un poquito de lana en este 2021? Te lo vamos a platicar al rato. Las redes no perdonan. Oigan, hay gente que está muy feliz recibiendo una cobija de Chayanne. ¿Cómo de que no? O sea, no tenía la cara de Chayanne, sino se la dio Chayanne. Ahí está, mira nada más. Mira nada más la carita cautivadora de Chayanne. Mira nada más. Digo, tiene otras. Es como, fíjate, es como el carnal Lady Vacunas, ¿no? Que pues, también tiene sus cosillas, pues ahí está Chayanne, ¿no? El Carlos Rivera de la generación anterior. Y ve acá, ve nada más el pobrecito, güey. Ay, no. Se quedó. Güey, qué ojete. Бедный, застрял. Тихо, тихо. Se quedó, se pepenó de ahí. Espérate, compadre. Güey, mi corazón. ¡Ah! Me da una ansia, güey, estas cosas. ¡Ah! Pobres, güey. Qué mala onda. O sea, por andar de orejón se quedó ahí pepenado en la reja. Pero bueno, sé feliz, amigo. Y aquí, miren, tenemos un perrillo que es aficionado a las carreras de caballo. ¡Ahora! Güey, qué bien. No ha habido un perro en la historia que tenía tanta afición a las carreras de caballos. Qué cajete está el perrito. Oigan, todos conocemos a alguien que llegó a pasar aceite el año pasado, ¿sí o no? El 2020 fue muy complicado para muchos. Millones perdieron su chamba, a otro tanto le redujeron su sueldo y varios más tuvieron que cerrar su business, ¿no? Su negocio, porque nadie les compraba, no podían vender. Lo que esos casos tienen en común es que de una u otra forma pagaban sus impuestos, ¿no? Así sea para el consumo o el ISR también. Y si no tienen trabajo, no ganan dinero o ganan menos. Y entonces, si ganan menos, pues pagan menos impuestos. Y los números que publicó Hacienda sobre los dineros del gobierno a noviembre de 2020, del año pasado, lo demuestran claramente, ¿no? De enero a noviembre del año pasado, el gobierno federal cobró 287,257 millones de pesos menos de lo que tenía calculado. Que digo, si lo vemos como parte del total del presupuesto, es muy poco, es 5.7%. Pero también hay que tomar en cuenta que el presupuesto es calculado, o sea, es el mastodonte de 6 billones de pesos, es calculado con gran precisión y hasta el último centavo es asignado a alguien. Bajo ese esquema de las cosas, entendemos que varios alguienes, dejaron de recibir la lana que les correspondía. Y digo, no fue porque no se los mandaron. El tema es que no hay con queso las quesadillas. Pero para que vean más o menos cómo estuvo la baja en los ingresos de tu gobierno. Ah, mira, la bajación, ahí estamos, mira. La baja más choncha fue en el tema del petróleo, ¿no? Este asunto del Fondo Mexicano del Petróleo, el famoso, ¿no? El FMPP, que bajó casi 50%, recibieron casi menos de la mitad de lo que tenían pensado para estas alturas, ¿no? Que estamos en noviembre de 2020. Ahí estamos, para que no nos confundamos. Casi la mitad menos de lo que tenían pensado les cayó al banco, ¿no? Digamos. Entonces, pues empezamos por ahí. Y mucho tuvo que ver estas dos cosas, ¿no? Porque el precio del petróleo que ellos tenían presupuestado, que lo dije el año pasado, estaba muy por arriba de lo que se esperaba en temas de mercado. Y la segunda es que la producción, o sea, cuántos barriles logramos sacar del subsuelo mexicano, también estaba muy volado. Entonces, pues tenías 10% menos de producción, que son como 300,000 barriles menos de lo que tenían para estas épocas, que querían estar por ahí de los 2 millones, ¿no? Que luego ajustaron y fue de, no, pues 1,900,000 y ni a eso llegamos. Entonces, entre que el precio del petróleo está bajo y la producción también bajó, pues estamos para el perro, ¿no? En temas petroleros, que bajó casi 50% de los días. Y luego, si nos vamos al tema de los impuestos, no es este asunto de los tributarios. El ISR está por abajo, el IVA está por abajo, el IEP también, que normalmente aquí el tema de las gasolinas y cosas así, está por abajo. En total son 5.4% menos de los ingresos por impuestos que esperaban tener. Lo que más o menos les salvó las papas del fuego fue esto, el tema de los aprovechamientos. ¿Y qué demonios es un aprovechamiento? Qué bueno que preguntan.
Un aprovechamiento es cualquier otra cosa, güey. Lo que sea, lo que sea. De hecho, esta parte de los aprovechamientos mucho tiene que ver con el FAPE, ¿no? El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que entonces lo podemos entender como el ahorro, ¿no? La alcancía de nuestro gobierno, que ya la rompieron y aquí está. Al final resultó, les decía, una baja de 5.7% menos de los ingresos que tenía. Entonces, por todo lo que les acabo de enseñar, esto, pues el gobierno anda seco, aunque parece que sí pudo medio paliar la pobreza, ¿no? Porque en esos 11 meses de gobierno, el de meses de tiempo, ¿no? El gobierno federal dejó de gastar casi 353 mil millones de pesos sobre lo que tenía planeado. O sea, no gastó lo que debió de haber gastado en teoría. ¿Por qué? Pues porque vio que no tenía con qué. Entonces, aquí viene el segundo tema para hoy, el SAT. Estos carnales saben que son los encargados de cobrarnos lo que el gobierno luego va a gastar en lo que pues, diga el presupuesto. El año pasado lograron recuperar montos históricos en impuestos a grandes empresas, ¿no? Pues lo escuchamos. Pero esos fueron un trancazos únicos. El SAT necesita garantizar un flujo de dinero constante. ¿Cómo le va a hacer en pleno año de crisis? Ah, qué bueno que preguntan otra vez con sus grandes preguntas, caray. Lo primero que debes saber es que no hay nuevos impuestos, ni los subieron. Entonces ahí, todo bien. Al menos ahí estamos cumpliendo la promesa, pero el SAT está buscando apretar la cuña en otros lados. Por ejemplo, con las empresas detrás de aplicaciones como Uber, Rappi, Airbnb, etcétera, durante estos años habían estado haciéndose güeyes, ¿no? Con pagar impuestos que les correspondía tanto como empresa como para sus empleados no empleados. Con las nuevas reglas, el SAT podrá desconectar, o sea, jalarles la corriente a la conexión de Internet. O sea, literalmente bloquearles la entrada al lugar del que depende de su negocio. Para eso, pues tendrán que ir con los proveedores de Internet y darles la orden. Y si alguna de esas empresas no hace caso, los pueden multar hasta con $1 millón. O sea, el SAT no se anda con tonterías, ¿no? Con esto de recaudar impuestos a las empresas digitales. Que hablando de eso, estas empresas van a empezar a retenerle ISR a las personas que trabajen a través de las aplicaciones. Para los de transporte de personas y bienes van a ser 2.1%, los de hospedaje 4% y de ventas de cosas 1%. O sea, vienen afilados, ¿no? Normalmente el SAT no se anda con tonterías, pero este año yo creo que menos. Porque los rincones y piedras que el gobierno federal podía voltear para sacar una lanita se están acabando. Los ahorros ya están escaseando y el país está metido en una crisis económica y de salud tremenda. Por eso van a ver que Andrés sigue insistiendo que hay mucho gasto superfluo que aún debe de ser recortado o que los organismos autónomos como el INE reciben demasiado dinero. Lo dice... Espérense. Lo dice no porque lo crea, sino porque necesita presionar para ver si logra liberar un poco de dinero para cumplir con sus propios gastos. Digo, ya se empiezan a ver las consecuencias de la planeación con dedo al aire que la Secretaría de Hacienda hace desde el año pasado. Las fallas de cálculo y la falta de capacidad para ajustar sobre la marcha tienen sus consecuencias. Y aquí están. Y son datos de ellos, datos públicos. Yo soy un simple peón de la noticia. Bueno, entonces vamos con un meme, ya es lo que nos dio tiempo. Gracias, mi querido Brian. Esto es lo que queda. Así está, según ellos, Carlos Allende, o sea, yo, cada que ve nuestros memes. Quedaste. ¿Quedaste cómo? Es un saludo, ¿no? Un saludo a... No, se pasen de lanza, güey. O sea, tuvieron todo el corte para escoger un buen meme y neta, eso... Con esto salieron, me lleva. Bueno, saluden bola de ingratos, hijos de su madre. Eso ya estaba mañana. Muy bien. Pero a ver, vamos a darles otra oportunidad. Este es el nuevo meme que escogieron para intentar resarcir su error. Las personas no pueden explicar cómo funciona la vacuna usando solo memes de DiCaprio. Yo. Hoy es una buena representación fuera de WhatsApp. Proteínas espiga, vacuna, SARS, ARM, no sé qué. Bueno, oiga, de hecho voy a intentar hacer un video e invitar a alguien para que nos explique cómo está este asunto. Pero bueno, mientras tanto, nos vemos mañana 3 en punto de la tarde en Heraldo Televisión. Mi nombre es Carlos Allende. Hay unos vídeos.